en los procesos de integración de la información geoespacial y estadística y en el soporte geoespacial para la implementación de la Agenda 2030. Antes de asumir su rol en la CEPAL, Álvaro Monet estuvo vinculado por 18 años al desarrollo de la IDE de Chile, como secretario ejecutivo de este programa entre 2015 y 2017. Desde esta posición y en el mismo periodo, en el ámbito regional, se desempeñó como vicepresidente del Comité Regional de Naciones Unidas para la Gestión Global de la Información Geoespacial, UNGEGIM, Américas, y con anterioridad, desde 2010 a 2013, fue coordinador del Grupo de Trabajo de Planificación del Comité Permanente para la Infraestructura de Datos Geoespaciales de las Américas, CP-IDEA. Álvaro. Si podemos sacar este micrófono de acá para no estar tan estático. ¿Se puede usar un inalámbrico o estamos...? Sí. No, pero bueno, un cariñoso saludo a todas y todos ustedes, queridas y queridos compañeros. Es un placer poder estar aquí compartiendo en esta jornada de taller. Sé que hoy día es un día muy tenso para todos ustedes. Lamentablemente para Chile no es un día tenso, pero como yo estoy acá voy a estar tenso también. Y como dijo Rolando, voy a estar empujando también y haciendo fuerza por la Argentina para que esté en la final de la Copa Mundial, ¿no? Estamos reunidos para realizar un ejercicio que, tal como lo planteaba Sergio en su introducción, viene a enriquecer, vale decir, tiene el propósito de enriquecer el Plan Estratégico Nacional de la IDERA, que es un trabajo que ustedes han estado desarrollando de manera muy rigurosa y responsable. Ya le echamos una miradita al plan estratégico y se ve muy bien. Y realmente lo que quisiéramos hacer es que a partir de estos lineamientos que ustedes han ido revisando con las presentaciones, con la presentación de Sergio, a partir de estos lineamientos del marco integrado de información geoespacial, hacer un ejercicio de reflexión complementario, ¿no? Y que permita, sobre la base de una propuesta, digamos, sistemática de Naciones Unidas, de poder ver si hay algo más que pueda enriquecer esta propuesta de Plan Estratégico Nacional, ¿ya? De tal manera que el propósito, para que todos lo tengamos claro, entonces, es que el ejercicio que vamos a realizar, que es un ejercicio de reflexión colectiva, de discusión, mañana nos vamos a dividir en 3 mesas de trabajo, vamos a tener un formulario que lo vamos a revisar al final de esta presentación y probablemente después del almuerzo. Vamos a trabajar con preguntas, vamos a trabajar en grupos, vamos a discutir, ¿ya? Tenemos una logística de coordinadores, de moderadores de grupo, de secretarios, vamos a trabajar con proyectores, ¿no? Para ir dejando ahí nuestras reflexiones, ¿ya? A partir de un conjunto de preguntas, ¿no? Que provienen, que están enmarcadas dentro de los 8 objetivos del marco integrado de información geoespacial, pero que no obstante provengan de estos 8 objetivos, están dirigidos a las 9 vías estratégicas del marco, ¿ya? Así que ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer mañana. El día jueves, en la mañana, vamos a tener una sesión plenaria, aquí mismo, entiendo, querido Sergio, vamos a tener una sesión plenaria donde
los representantes de cada uno de estos 3 grupos, ¿ya?, que en el fondo van a estar alineados con el nivel, un grupo para el nivel nacional o federal, otro grupo de discusión para el nivel provincial y otro grupo para el nivel de municipio, ¿ya? La idea es que exista y que tengamos, digamos, abramos el espacio para tener estas presentaciones plenarias, ¿ya?, y luego un espacio de discusión, ¿ya? Entonces, eso es básicamente el esquema del trabajo que vamos a tener mañana y pasado. Y lo que queremos ver hoy día, entonces, es dar un pincelazo general sobre las vías estratégicas del marco integrado de información geoespacial, de acuerdo a lo que se señala en la guía de implementación. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver la guía de implementación de la IAIF. Si levantan la mano para saber, no son muchos. La guía de implementación de la IAIF es un conjunto de documentos bastante exhaustivos, ¿no?, y tiene muchísimos contenidos. Es un documento que actualmente está en inglés, ¿no?, y por ahí hay algunas barreras naturales para poder asimilar los contenidos de esta propuesta, ¿no? Pero yo creo que es muy indicativo de lo que es posible hacer para ir avanzando en la implementación del IAIF. Voy a... hacer algo. De aquí me siento mucho mejor. Ok, entonces, bueno, no vamos a profundizar mucho en lo que es el marco integrado de información geoespacial. Ya Sergio, Rolando, Marcos se han referido a que este es un trabajo impulsado por Naciones Unidas desde el nivel global, ¿ya? Es un trabajo que en su conjunto se hizo en conjunto con el Banco Mundial, ¿ya? Y la idea es poder reforzar las iniciativas nacionales para la gestión de la información geoespacial, ¿ya? O sea, tenemos en los países hoy día, y esto lo discutíamos ayer con Sergio y con los colegas, el marco integrado no viene a reemplazar a las infraestructuras de datos geoespaciales. Las IDE es un término que se ha ido socializando, ¿no?, y posicionando de manera sistemática a lo largo del tiempo. Hay iniciativas de IDE que tienen más de 10, 15 años en los países de la región y por lo tanto el IAIF no se va a arrogar, digamos, este rol de implicar un reemplazo en la conceptualización, ¿no? El IAIF es un conjunto de lineamientos y lo que pretende este conjunto de lineamientos es poder potenciar la iniciativa geoespacial a nivel nacional, que es la iniciativa de la IDE, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. El diagrama de la IDE, y aquí hicimos un ejercicio de robo bilateral con Sergio de diapositivas compartido, pero eso es material que está disponible públicamente. Y no, básicamente aquí solamente decir que estas vías estratégicas vienen, en el fondo, a enriquecer o a entregar elementos de soporte a los componentes tradicionales de las infraestructuras de datos geoespaciales, ¿no? El componente de gobernanza, que es uno de los componentes originales de la IDE, el de los datos, el de los estándares, el de las capacidades y educación. Y entonces el IAIF lo que viene a hacer es a integrar, digamos, estos nuevos componentes de soporte para poder potenciar los procesos a nivel nacional, ¿no?
O sea, para potenciar lo que aparece ahí como, déjame ver dónde está la lucecita roja acá, que es esto, ¿no? Para potenciar los temas de gobernanza, los temas legales, de datos y de estándares, aparecen todos estos otros componentes y que de alguna manera están presentes en lo que hacemos cotidianamente, pero lo que hace el AIIF es entregarnos una especie de sistematización de acciones para poder apoyar estos componentes originales, ¿no? Y lo mostraba Sergio también en su presentación, y esto lo hicimos con ocasión de la jornada IDERA en Córdoba, donde vimos que varios de los grupos de trabajo, o sea, los grupos de trabajo que hoy día tiene la IDERA, están cubriendo prácticamente la totalidad de las vías estratégicas de la IIF, lo cual es una muy buena cosa, y básicamente lo que habría que hacer es revisar dentro de la planificación de estos grupos de trabajo y de acuerdo a lo que diga el Plan Estratégico Nacional, de poder incorporar entonces algunas otras actividades para estos grupos de trabajo. Lo otro que quería también reforzar y que ya lo compartió Sergio, tiene que ver con estos conductores estratégicos, ¿no? Y aquí básicamente lo importante es que hay una demanda por información geoespacial, o sea, hay un para qué, ¿no? de la información geoespacial, y ese para qué está relacionado con cuáles son las problemáticas prioritarias a nivel de país, a nivel de provincia, a nivel de municipios, ¿no? Entonces, la información geoespacial finalmente tiene que ser generada pensando con un direccionamiento a resolver las preguntas que emanan de este nivel estratégico, ¿no? Al principio de los tiempos, ¿no? A principios de los 2000, cuando empezamos con las iniciativas de IDE, se producía mucho el dato por producirlo, pero no había una conexión del dato con el componente estratégico, ¿ya? Y hoy día lo que plantea Naciones Unidas es un poco la mirada inversa, ¿no? Ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, cuál es nuestro contexto nacional, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros problemas, y a partir de la identificación de esos problemas y de esas necesidades, entonces es la de generar y poner de acuerdo a todos los actores involucrados en la generación de datos, y no solo en la generación de datos, sino que en la realización de actividades de análisis territorial que permitan agregar valor a estos datos geoespaciales y que esa información territorial con valor agregado sea la que finalmente sea el soporte a la política pública y a la toma de decisiones, ¿no? Rolando, por ejemplo, hablaba de la toma de decisiones sobre una localización óptima para un colegio, ¿no? Y ahí entonces es donde necesitamos la contribución de nuestros compañeros de trabajo que están levantando información de distintas variables que están relacionadas con la toma de esa decisión en particular, ¿no? Que es una decisión de inversión, que evidentemente habrá un criterio político, pero hay un sustento técnico en el que nosotros, como comunidad geoespacial, estamos, en el fondo, a cargo de proveer esos antecedentes que son fundamentales, ¿no? Entonces, es muy importante tener claridad respecto a estos conductores estratégicos que, como les decía, pueden ir variando dependiendo de estos niveles territoriales, ¿no? Entre una provincia y otra pueden haber conductores estratégicos distintos por su condición geográfica, por sus actividades económicas, etcétera, etcétera, por su cercanía a la frontera o por la causa que sea, ¿no? Y los objetivos del AIIF, que los vamos a leer, porque van a ser la base del ejercicio que vamos a hacer en conjunto durante mañana y pasado. El primer objetivo es la gestión eficaz de la información geoespacial, o sea, a través de la implementación del marco integrado de información geoespacial, el primer propósito es tener
una gestión eficaz de la información geoespacial es tener programas de educación y formación sostenibles en el tiempo en materia geoespacial, evidentemente. El que exista también transferencia de conocimiento, capacidades y competencias dentro de la comunidad geoespacial, que no solamente es el sector público, sino que también involucra a el privado y el académico. Fortalecer las alianzas interinstitucionales, alianzas internas dentro del país, pero también la cooperación internacional. Un quinto objetivo es contar con sistemas y servicios integrados de información geoespacial, ¿no?, para poder, en el fondo, realizar estos ejercicios de análisis territorial. Necesitamos integrar nuestros servicios, fortalecer la comunicación. Aquí es muy importante el concepto de la Comunidad Nacional de la Información Geoespacial. Yo creo que la jornada de Córdoba, que se hizo a mediados de año, evidenció la potencia de la comunidad geoespacial argentina. O sea, a mí me ha tocado visitar varios países y tengo la sensación, digamos, en lo personal, que la comunidad geoespacial argentina de la IDERA es tremendamente potente. Así que yo creo que es un tremendo activo para el trabajo a nivel país el tener esta comunidad consolidada, y que, en el fondo, todavía se pueden ir realizando acciones para que se vaya potenciando, ¿no? Pero hay una base. Gracias, querido. Con este ya puedo hasta correr por la sala, ¿no? Y además que los tengo que entretener porque está un poquito oscuro, así que... Además están pensando en el partido. No sé cuánto de lo que estoy diciendo yo estarán... No, pero bueno. Entonces, esta comunidad que ustedes tienen, creo que es tremendamente potente y se puede seguir fortaleciendo, potenciando con un plan estratégico de comunicación, ¿no? Cómo ir involucrando, cómo ir difundiendo lo que se hace, cómo ir captando el interés de nuevos actores. Creo que ahí hay unos desafíos importantes. El retorno económico de la inversión es un objetivo muy importante del IEIF, y este es un ejercicio que ha costado implementarlo a nivel de país, ¿ya? El cálculo del retorno económico de la inversión en información geoespacial tiene muchas cosas cualitativas. O sea, hay un beneficio social que no siempre es muy tangible, y tiene un beneficio económico que se puede calcular de manera indirecta, ¿no? Entonces hay metodologías internacionales para poder calcular este retorno, y yo creo que al momento de solicitar recursos es muy importante poder demostrarle a la autoridad que, en el fondo, la inversión en información geoespacial reditúa de alguna manera, ¿no? Entonces, esto está puesto también como uno de los elementos, o se propone que esto sea considerado dentro de un plan de acción a nivel nacional. Ya nos mostraba Sergio también en el diagrama del rompecabezas de la IDE que financiamiento es como el único tema de la IAIF que quedó sin grupo de trabajo. Así que yo creo que yo creo que sería muy apoyador el que un equipo de personas pudiera abordar también, en el contexto de la IDE a nivel nacional, pudiera abordar el tema del financiamiento, de conseguir información, o si hay algún recurso, digamos, para comprar. De hecho, en el grupo de alto nivel hay una de las metas, de las 6 metas, que tiene que ver con el financiamiento, y hay un grupo de trabajo que está participando Simón Lloyd de América, que está viendo las alternativas de financiamiento para el tema de IDE. Así que está a nivel global, tenemos que implementarlo a nivel nacional. Exacto, es relevante lo que plantea Sergio, porque
esto también se está discutiendo. O sea, el IIF tiene 3 o 4 años de vida, desde que se empezó a discutir, y desde el año pasado se formó un grupo en Naciones Unidas, un grupo de alto nivel para abordar los temas de implementación, y justamente lo que dice Sergio es que hay un equipo de personas a nivel global que están discutiendo temas de financiamiento y que por lo tanto en algún momento vamos a tener novedades de ellos y nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer y cómo, ¿no? Pero desde ya, en la jerga futbolística, dejar dando un poco la pelota, digamos, dando bote para poder agarrarla y poder chutearla cuando sea posible, ¿no? Y lo que se quiere con la información geoespacial también es tener beneficios, ¿no? Beneficios para las personas y beneficios para todos quienes trabajamos también con la información geoespacial, beneficios para las políticas públicas, beneficios en distintos ámbitos, ¿ya? Así que lo primero entonces que quería compartir con ustedes eran estos objetivos, hablar un poquito más de ellos porque van a ser la base de lo que vamos a discutir en el taller de mañana. Perdón que te interrumpa, no, pero una cosa que quiero aclarar, que esto es un taller, entonces no es Álvaro exponiendo todo el tiempo, así que cuando tengan alguna pregunta lo pueden interrumpir y de alguna manera interactuar, porque eso también hace rico el taller. No es un congreso en el cual exponemos, hay un expositor y todos callados, sino que justamente la idea es que pueda haber interacción. Seguramente tendrán algunas dudas respecto a lo que dice, o respecto a lo que está escrito, respecto a lo que leyeron, así que está bueno que puedan levantar la mano y consultar y participar. Sí, siempre es muy rico. Bueno, ¿ves? Perfecto. Ya Claudia. Hola, hola. Claudia de la I de Río Negro. Claudia de Río Negro, perfecto. Sí, muchas gracias por la observación, Claudia. Y yo creo que la manera en que vamos a abordar el taller mañana da de alguna manera respuesta, porque en el fondo lo que ocurre en provincia están todos los temas involucrados. O sea, en provincia hay temas de gobernanza, hay temas de datos, hay temas de innovación, hay temas de estándares, hay temas de capacidades y educación. Es como que el IIF en el fondo potencialmente es aplicable en distintos niveles territoriales, ¿no? Así que si bien falta, digamos, como grupo de trabajo, yo creo que el enfoque para el tema de la provincia es que en la provincia en el fondo también se están abordando los componentes de la IIF, ¿no? Las 9 piezas del rompecabezas. Excelente, excelente. Así que tal como dice mi querido Sergio, levantan la mano, corremos con el micrófono o damos la palabra, ¿ya? Así que siéntanse absolutamente libres. Se puede tirar el micrófono y llega rápidamente, ¿no? Pero es una muy buena observación, bueno tenerlo en cuenta, y yo creo que eso también se va a materializar en los análisis que vamos a realizar mañana en las distintas mesas, ¿no? Ok. El marco integrado, el IIF, son básicamente 3 documentos, ¿ya? Hay un primer documento que es estratégico, ¿no? La parte 1,
que se llama Marco Estratégico General. Y aquí lo que se entrega es un conjunto de mensajes generales, ¿no? Y que están principalmente dirigidos a los tomadores de decisiones, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver con el por qué implementar un marco estratégico a nivel nacional. El segundo documento, y que es un set de documentos y que hoy día están disponibles en la página web de GEJIM, es la guía de implementación, ¿ya? Y yo creo que este es un material riquísimo y que está evidentemente subexplotado porque, por una parte, no se ha podido traducir al español, que es uno de los objetivos que sí o sí nos vamos a agenciar en la región para poder tener esta guía de implementación en español, ¿no? Y segundo, porque estamos en proceso de conducir esta implementación. Hay un trabajo como sincrónico, ¿no? O sea, hay cosas que están ocurriendo en los países y hay cosas que están ocurriendo en lo que indicaba Sergio, en este grupo de alto nivel de la IIF a nivel global, donde se están desarrollando lineamientos para la implementación. Entonces, como que los países nos tratamos de apurar un poco, pero también es súper necesario hacerlo, digamos. O sea, es súper oportuno poder analizar el Plan Estratégico Nacional de Argentina sobre la base de estos planteamientos de la IIF. Hay otros países que, por ejemplo, están elaborando una política nacional de información geoespacial. Honduras está trabajando en una política nacional de información geoespacial. Chile está trabajando en una política nacional de información geoespacial. Y claro, lo que se está apostando, y un poco la intuición y la lógica nos dice que estas políticas nacionales hoy día deberían estructurarse en términos de ejes, ¿no? Me voy a correr para la fotito. Estas políticas y los ejes de estas políticas deberían ser las vías estratégicas de la IIF. O sea, si una política pública, que es una declaración de interés de un Estado de cómo hacer algo, en el caso de la información geoespacial, la política pública y sus objetivos estratégicos y sus lineamientos deberían estar en torno a la gobernanza, a los temas de políticas para el intercambio de datos, a los temas de financiamiento, a la gestión de los datos, a la innovación. ¿Qué es lo que desea hacer el país en materia de innovación geoespacial, ¿no? Elemento de política pública. ¿Cómo se va a manejar el tema de los estándares? Capítulo para la política también, ¿no? Entonces, aquí el mensaje también es que, teniendo en consideración que hay distintos niveles de desarrollo en los procesos geoespaciales de los países, el IIF, este marco, se acopla o se puede acoplar de distintas maneras, ¿no? Algún país partirá de cero, o sea, un país que no tiene una gobernanza, que no tiene un decreto o una ley que haya instalado el proceso nacional, que no tengan los equipos interinstitucionales, claro, podrá partir de cero. Pero casos como el de Argentina, como el de Panamá, como el de Chile, ¿no? que están avanzados, que tienen una historia larga en la IDE, el IIF puede aterrizar de esta forma. O sea, en el caso de la Argentina, Plan Estratégico Nacional, lo revisamos, reflexionamos, vemos cómo va el IIF con todo lo que se está planteando en el Plan Estratégico Nacional y avanzamos, ¿no? Y la tercera parte es el Plan de Acción Nacional, ¿ya? Y yo creo que aquí también hay una sincronía y, o sea, una consistencia muy fuerte entre lo que se va a plantear como plan estratégico y lo que se va a plantear como plan de acción. Es más, el plan estratégico va a proponer ciertos objetivos y acciones que se van a materializar en un plan que tenga responsables, que tenga definición de plazos, que tenga probablemente definición de productos entregables, ¿no? De modo que entre el plan de acción y la guía de implementación hay evidentemente una relación. El plan de acción surge de
lo que se seleccione de la guía de implementación para ponerlo en la hoja de ruta a nivel nacional. ¿Qué es lo que se pone en esa hoja de ruta? Lo que ustedes quieran, o sea, lo que el país decida. La guía de implementación no es, ¿no es cierto, Sofía? No es un documento prescriptivo, ¿ya? No es una receta médica que si no te compras los medicamentos te mueres, no es así, ¿cierto, don Colo? Es una orientación, ¿ya? La guía de implementación dice qué es lo que se puede hacer y el país finalmente es el que toma la decisión de qué es lo que se va a hacer, ¿ya? Y para que se haga de la mejor forma, estos ejercicios, estos trabajos de taller son tremendamente constructivos, ¿no? Porque son ejercicios de planificación finalmente colaborativos. Entonces, intervención de don Sergio. Ya que te acompaño para si no hablas tanto tiempo. Justamente, volví al anterior. Volví al anterior. Que justamente lo que también lo comentamos alguna vez en IDERA y tiene que ver con esto del taller de mañana. Estos documentos son orientativos. Imagínense que los hace Naciones Unidas, ¿sí? Y no es, si bien son lineamientos y orientación, se tiene que adaptar a cada una de las realidades. Entonces, la discusión que le vamos a pedir mañana, que la discutamos en función de jurisdicción, ¿sí? Vamos a dividirnos por jurisdicción, no en la problemática puntual de cada provincia o cada municipio o cada organismo, sino que vemos el conjunto desde el punto de vista de la jurisdicción para cómo el plan o cómo el plan de acción puede llevar adelante, se puede llevar adelante en la jurisdicción, ¿sí? Porque estos son lineamientos, si bien los lineamientos uno los lee están bastante detallados y con bastante argumentación, no dejan de ser una orientación porque la realidad de cada país es completamente diferente a la de otro país. Entonces por eso, e incluso mismo dentro de un país, nosotros tenemos provincias que se adaptan de una manera al plan o de otra manera en función de los recursos y de cómo esté la situación de la provincia. Así que por eso es la adaptabilidad al plan. Es que lo que queremos decir es que no es una receta, hace esto y va a andar, sino que hay una receta de paso a paso, pero hay que ir acomodándola en función de la jurisdicción. Muchas gracias, querido Sergio. Me dio espacio para... Es agua en todo caso, ¿no? Ok, entonces, situándonos un poco dentro del proceso de lo que es la implementación de la IAIF a través de un plan de acción a nivel nacional, a mí me queda la idea, por lo que he podido revisar de los trabajos que ustedes están realizando, que la parte de planificación y preparación prácticamente está concluida. Yo creo que no hay un gran número de acciones que sea necesario recuperar para hacer la sensibilización y la evaluación inicial o para la identificación y análisis de las partes interesadas. A lo mejor eso se podría actualizar, ¿no? Y podría quedar como uno de los puntos de la hoja de ruta y preguntarnos un poco, ¿estamos trabajando con todos los que debieran estar sentados en la mesa o nos falta alguno? Yo creo que esa es una discusión que se puede dar. Y básicamente estamos trabajando en lo que es evaluación y análisis, ¿no? Porque vamos en el ejercicio que vamos a hacer mañana y que vamos a compartir pasado mañana, tiene que ver con una reflexión sobre la situación actual, pero intencionada hacia lo que hay que hacer, ¿no? Entonces ustedes van a ver, vamos a revisar después el set de preguntas. Hoy día, antes de que nos vayamos a ver el partido, vamos a revisar esas preguntas y ustedes van a ver que están todas intencionadas a proponer acciones, ¿ya? No queremos hacer un ejercicio de catarsis, digamos, de lo que nos está pasando, sino más bien
a partir de lo que nos está pasando, poder proponer acciones concretas y después vamos a contrastar a posteriori, digamos, no en el marco del taller, pero vamos a contrastar a posteriori eso que se está proponiendo a partir de lo que se discuta mañana, de poder integrarlo y de poder enriquecer este plan estratégico nacional geoespacial, ¿no? De modo que vamos a estar en lo que es evaluación de situación actual y deseada, con elementos relacionados con la comprensión de la situación, y también va a tener un carácter propositivo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hacer un viaje por este caminito, que este caminito también plantea cosas que realmente no se entienden muy bien, pero que estamos en proceso de poder decodificarlas y transformarlas en mensajes claros, ¿no? y aterrizados. Y aquí lo que estamos viendo es la primera vía estratégica, la vía estratégica de la gobernanza y de las instituciones. Esta vía estratégica en general es la que genera las discusiones más apasionadas, extensas, en el marco de un taller. Normalmente la gobernanza es como el piso, ¿no? Lo que se requiere como piso para poder establecer y hacer avanzar la iniciativa geoespacial nacional, ¿no? Y lo que se plantea acá es que como resultado de la implementación de esta vía estratégica a nivel nacional, debiésemos tener una planificación y coordinación eficiente de los recursos de información geoespacial. Y esto se relaciona con una diversidad de problemáticas que hemos nosotros experienciado a lo largo del tiempo, que tiene que ver con la existencia de los silos, con la duplicidad de esfuerzos, que cuando vamos a invertir en información geoespacial hay otro organismo que está invirtiendo en algo parecido, ¿no? Entonces, lo que se requiere es lograr una planificación y coordinación eficiente de los recursos de información geoespacial. Y yo creo que aquí el diálogo entre los organismos, el diálogo entre las instituciones, puede conducir a cumplir con este propósito, ¿ya? Yo creo que no es algo inalcanzable, y yo creo que la práctica, la Sofi también les puede comentar de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido en Chile. El diálogo entre las instituciones ha tenido muy buenos resultados en términos de poder, en el fondo, armonizar los esfuerzos y complementar los esfuerzos que hace cada uno, ¿no? Lo segundo que es importante en esta vía estratégica es el liderazgo, ¿no? Hay un organismo dentro del Estado que tiene que tomar las riendas, ¿ya? del caballo, ¿no? Entendiendo, eso sí, que el trabajo es tremendamente transversal, ¿ya? O sea, coordinación no implica estar en el octavo piso del edificio y que los organismos públicos y todos quienes contribuyen estén en el primero, ¿ya? O sea, en esta comunidad estas cosas funcionan de manera transversal, pero se requiere de una coordinación eficiente, ¿no? Y la coordinación eficiente es como, volviendo al tema futbolístico, que el 10, ¿no?, de la selección, el 10 abra juego, ¿no?, que le abra juego a los delanteros, qué sé yo. Entonces, es un liderazgo, pero que tiene una connotación de trabajo horizontal, colaborativo, ¿ya? Entorno cooperativo de intercambio de datos. También la gobernanza puede apoyar el que se logre este propósito de tener este entorno cooperativo, entendiendo también la IDE como una red, ¿no? Como una red
interinstitucional que opera en distintos niveles y esa red está integrada por nodos. Esos nodos proveen información, esos nodos también consumen información de los compañeros de otros organismos públicos, ¿no? Y en el fondo lo que hace la iniciativa nacional, lo que hace el proyecto o lo que hace la IDE es que exista movimiento, flujos de cooperación entre los distintos participantes. Entonces, ese es un tercer objetivo de esta vía estratégica de la gobernanza e instituciones, o es un tercer resultado esperado. Se espera lograr con la implementación de esta vía estratégica un entorno cooperativo de intercambio de datos. Un cuarto componente o resultado esperado es que se comprenda cuál es el valor de la integración de la información geoespacial, ¿no? Ahí está cambiada la reacción. Pero es necesario comprender el valor y este es un ejercicio también de comunicación. Esto está vinculado un poco con la vía estratégica 9 de comunicación, pero aquí lo que se espera en el fondo es que el nivel directivo, el nivel que toma decisiones, ¿no?, tenga un entendimiento tal que permita asignar recursos al trabajo con información geoespacial, ¿ya? Entonces, esos son los 4 resultados esperados. Y ahora nos vamos a dar una vueltecita, vamos a recorrer esta calle, ¿ya? Esta calle que tiene varias paradas, ¿no? Y aquí es donde decimos, bueno, los países encontrarán o identificarán su punto de partida o eventualmente escoger algunas estaciones, algunos procesos dentro de este camino, ¿ya?, que no es una definición que la vamos a tomar hoy día ni mañana. Yo voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda, digamos, qué es lo que va ocurriendo acá, pero es un trabajo ya con el documento en mano. Va a ser necesario también darle una revisión a esta guía de implementación y ver también, además de la discusión de mañana, qué otras cosas de aquí pueden servir para el Plan Estratégico Nacional. Entonces, por ejemplo, en términos del Governing Board, que en el fondo es el equipo coordinador, este componente está funcionando muy bien, digamos, en lo que es la IDERA, ¿no? Hay una estructura de gobernanza que está bien definida. Habría que revisar este concepto de lo que es la unidad de coordinación geoespacial, ¿no?, que puede ser un equipo dentro del IGN o un equipo interinstitucional, ¿no? Hay que revisar ese concepto. Los grupos de trabajo especializados hoy día tienen 8. Está también el grupo de provincias y habría que ver en el contexto de lo que vaya apareciendo como requerimiento o lo que haya dentro de la hoja de ruta, si hay otros temas, ¿no?, específicos para los cuales sea necesario conformar un grupo de trabajo. Por ejemplo, en el caso de Chile, hay un equipo geoespacial para dar soporte a la gestión de los desastres, ¿no? Entonces es como un grupo temático, Sofi, ¿no? Hay otros grupos que han funcionado para, no sé, por ejemplo, para la coordinación del tema de las imágenes satelitales, ¿no? De decir, bueno, estas son las necesidades nacionales, repartámonos un poco la torta para que hagamos, qué sé yo, una compra o una adquisición coordinada y la compartamos entre todos, ¿ya? Hubo también un grupo de trabajo para el tema de las direcciones postales o para los ejes de calle, entiendo también, Sofi, ¿no? Entonces, pueden ir apareciendo materias que sean de interés para el país, para la provincia, para el municipio, y que ameriten, en el fondo, que se junten compañeros como de distintas organizaciones para desarrollar un plan de trabajo específico para abordar una materia que sea de prioridad, ¿no? Hay
modelos de gobernanza, el estudio de alineación estratégica básicamente es ver cuáles son las estrategias del plan de gobierno, ¿no? O las estrategias a nivel país, y ver cómo la iniciativa geoespacial se acopla a esas estrategias, que lo conversábamos al principio. En el fondo era ver el componente estratégico de la gestión de la información geoespacial y cómo nos estamos relacionando o en qué medida estamos atendiendo o no atendiendo una prioridad estratégica nacional, ¿no? Entonces es importante ese estudio de alineación estratégica. La guía de implementación de la IIF tiene formatos, tiene templates para hacer estos trabajos, así que se pueden revisar con calma y yo creo, Sofía, esperamos que este año podamos traducir la guía al español para que todos los países de la región puedan trabajar de manera fluida con eso, porque son bastante ricos en términos metodológicos y de contenido, y lo que nos falta es entenderlos bien y poder aplicarlos, ¿no? Entonces, esta otra actividad, que yo creo que es exactamente lo que se está trabajando ahora, ¿no? La estrategia de gestión de información geoespacial, ¿no? Que es parte del camino y que ustedes ven que ya es uno de los puntos ya como más avanzados. Y ya teniendo la estrategia, se procede a la creación del Plan de Acción Nacional, y yo creo que esto también puede ser parte de lo que contenga el Plan Estratégico Nacional de la Argentina, de poder monitorear el avance, ¿no? O sea, de lo que se establezca como actividades dentro de este plan, de elaborar indicadores para que nos permitan, no sé, hacer una cuenta a fines del 2023 de cómo estamos avanzando con esto, qué es lo que se nos está quedando atrás y qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer avanzar esos puntos que se están quedando atrás, ¿ya? Así que vamos a encontrar en casi todas las vías estratégicas el tema del monitoreo, de darle seguimiento a cómo evolucionan, ¿no?, los procesos a través de actividades de evaluación y monitoreo, de la definición de indicadores de éxito, ¿no? Y yo creo que básicamente esto es el resumen, ¿no?, de lo que es esta vía estratégica. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta sobre la utilidad. Yo le pasé 2 pesos a Ariel para que interviniera. Dos patagones. La pregunta principal es que si uno puede ya pensar el plan, cuando crea el plan de acción, pensando en indicadores de evaluaciones que sean lo más automático, ejemplo, estado, publicación de capas, seguimiento, como para que lo que pasa siempre en las organizaciones es que a veces uno no tiene la cantidad de recursos para hacer el monitoreo y seguimiento y el plan no decaiga a lo largo del tiempo. ¿Es factible mezclar más indicadores cuantitativos y tener los cualitativos a partir de esos indicadores cuantitativos? Gracias Ariel. Parece que tu pregunta a lo mejor se va a resolver acá. Esto es un formato, un template que provee la guía de implementación para estos temas de monitoreo, ¿no? Entonces, no está el diagrama completo, pero básicamente en el caso de la implementación o del plan de acción, se abordan las 9 vías estratégicas, ¿ya? Esto es como un plan de monitoreo comprensivo, por así decirlo, para las 9 vías estratégicas. Y aquí hay unos ejemplos, ¿no? La vía estratégica de los datos, ¿ya? Hay un objetivo que es habilitar a todos los custodios de datos para cumplir con sus objetivos de gestión de datos, compartir, reutilizar. Y también establece obligaciones a los gobiernos y a la comunidad de usuarios a través de la ejecución de
cadenas bien definidas, ¿no? de transmisión de datos para organizar, planificar, adquirir, integrar, curar, publicar y archivar o almacenar información geoespacial. El resultado en este formato, para el monitoreo y evaluación, nos indica que tener información geoespacial de alta calidad disponible para los usuarios finales a través de cadenas de producción bien definidas. Los indicadores de éxito, o el indicador de éxito, es que las organizaciones están activamente participando en la gestión de información geoespacial de calidad y en el intercambio de datos. ¿Cuáles son los medios de verificación? Y aquí yo creo que atendemos la consulta de Ariel en términos de que se pueden, creo yo, todavía no me declaro un experto en la guía, pueden incluir indicadores cuantitativos y cualitativos. Entonces, por ejemplo, aquí hay número de participaciones de organismos participantes, el rango y número de conjuntos de datos disponibles, la cantidad, esto te gusta mucho, la cantidad de registros de metadatos geoespaciales que pueda existir en un catálogo, ¿no? a nivel nacional. ¿Ya? Entonces están esos medios de verificación. Hay unas luces de tráfico, que esto ya es más cualitativo. A lo mejor a fin de año podemos decir que en torno a lo que se ha medido para esto, estamos en amarillo y que uno de estos tres indicadores puede estar un poco más flojo, más bajo, y por eso es amarillo y no es verde, ¿no? Y por acá sería posible entonces decir, bueno, qué es lo que hay que hacer para que podamos avanzar en la ejecución de ese componente o hacer mejorar ese indicador, ¿no? Entonces, aquí la guía de implementación ya trae una propuesta que evidentemente el país, de acuerdo a lo que plantee en su plan estratégico, en su plan de acción, puede modificar, ajustar, mejorar o no considerar eventualmente, ¿no? Para el tema de la innovación, ¿no? Por ejemplo, el indicador de éxito es que el acceso a la información geoespacial ha sido habilitada a través del desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones. ¿Ya? ¿Cuántas aplicaciones? ¿Con qué características? ¿O para solucionar qué problema? ¿No? Entonces, en el año 1 podemos tener este número de aplicaciones solucionando este tipo de necesidades orientadas a este tipo de usuarios. Y en el año 2 podemos tener más, por ejemplo, si es que el plan de acción así lo establece, ¿no? Entonces, esto yo creo que abre un espacio para que uno, en el fondo, ponga, o sea, a partir de lo que establezca en su plan estratégico, cada país es libre de decir cómo lo va a medir, cada cuánto tiempo lo va a medir, qué mediciones puede automatizar, si puede utilizar una plataforma para automatizar el seguimiento a las acciones que se establezcan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la guía de implementación, entre otras cosas, trae este formato para que cada una de las vías estratégicas se pueda monitorear en el tiempo, ¿no? Vamos a la vía estratégica número 2, que es de temas legales y de política. ¿Cuáles son los resultados esperados respecto a esta vía estratégica? 1. Tener un entorno normativo y legal que maximice la utilidad de la información geoespacial, ¿ya? Y yo creo que aquí este resultado está muy vinculado con el segundo, ¿no? Este capítulo de políticas de la guía de implementación de la IIF
está muy relacionado con el intercambio de los datos, o sea, con establecer todas las responsabilidades, ¿no? Y derechos de quienes producen datos geoespaciales y que lo ponen a disposición de otros compañeros o de otros organismos, ¿no? Entonces, claro, se pretende acá que este entorno normativo y legal pueda maximizar el uso de la información geoespacial con intercambio, integración y aplicación eficaz y segura de estos datos geoespaciales. Un tercer resultado esperado es que se pueda contar con un marco legal y de políticas que responda al desarrollo tecnológico, ¿no? Y finalmente, claridad en las responsabilidades y mandatos. Yo creo que la implementación de esta vía estratégica puede tener diversas manifestaciones, ¿no? Uno podría tener una política nacional que declare el interés del Estado en estas distintas materias, ¿no? Podría tener también documentos específicos ad hoc al problema que se quiere resolver. Por ejemplo, políticas para el licenciamiento de la información geoespacial, ¿ya? ¿Qué tipo de licencias? Y en esas licencias, ¿cuáles son, en el fondo, las responsabilidades y los derechos de quienes producen y de quienes usan, ¿no? Entonces, uno podría tener un capítulo y en el contexto del grupo de trabajo de políticas, ver cuáles son estos aspectos delicados que tienen que ver con la propiedad intelectual, con la privacidad de la información, con el derecho de protección de identidad en el caso de los datos estadísticos. En el fondo, tener un compendio de documentos específicos que aborden problemáticas sensibles, ¿no? Asociadas fundamentalmente al intercambio o al traspaso de los datos. ¿Qué ocurre cuando la institución A produce una capa de información, se la pasa a la institución B procesa, le agrega algo, ya no es la misma capa que era al principio, es otra, tiene nuevos datos. Entonces, ¿cómo se comparten las responsabilidades y qué ocurre ahí con la institución A y con la institución B respecto de esos datos? ¿Y qué pasa con la institución C si es que se la solicita a B porque ya tiene la información de A y también tiene... ¿Se fijan? Hay cosas que se deben abordar que a veces no son muy explícitas y que implican o pueden eventualmente generar un inconveniente, ¿no? En este proceso del intercambio de datos a nivel nacional. Sí. En nuestro caso acá tenemos una ley de acceso a la información pública. Esto quiere decir que parte de los organismos del Estado, particularmente del Estado Nacional, tienen la obligación de disponibilizar la información pública que producen. El problema que tenemos y que tenemos que ver por ahí en esta vía es la interoperabilidad de esa información. Porque hay organismos que dicen, yo la tengo pública, pero la tengo pública en un formato, en un tipo de capa, en un tipo de formato que no es interoperable, no es compatible con la IDE. Entonces, eso me parece que es algo que tendríamos que pensar en esta vía, que más allá de la obligatoriedad por la Ley de Acceso a la Información Pública, deberíamos encontrar un trabajo que nos permita que la información sea interoperable, además de pública, ¿no? No, absolutamente de acuerdo. Y yo creo que por eso que acá en la vía estratégica hay un capítulo de evaluación de necesidades. O sea, yo creo que hay un momento dentro de esta ruta que abre el espacio para identificar, por ejemplo, esta situación que tú indicas sobre la interoperabilidad. O sea, la información está abierta, está disponible, pero no interopera. Eso es parte del diagnóstico. Y eso te va a abrir una línea de trabajo. O sea,
la tenemos pública, pero ya, ahora el paso siguiente entonces es asegurar mecanismos que permitan que los datos interoperen unos con otros, ¿no? Entonces se evalúan necesidades, aquí están estas brechas y oportunidades donde van a aparecer elementos como los que señala Sergio, y luego ya hay una etapa de diseño y de desarrollo donde se abordan de manera probablemente independiente estos temas que tienen que ver con licenciamiento, con diseminación, con intercambio de datos, ¿no? Y en el camino se van abordando estas materias que señalábamos también anteriormente, todos los temas de propiedad intelectual, de privacidad y de protección de los datos, algún tema relacionado con la confiabilidad y con la información sensible, ¿no? Entonces, la vía intenta abordar todos estos temas que no son siempre evidentes y que están trascendiendo un poquito de lo que es el trabajo técnico, ¿no? Por ejemplo, UNG-JIM a nivel global tiene un compendio de licenciamiento que es un documento que puede ser útil, ¿no? en este proceso, ¿vale? Entonces, esto es lo que tiene que ver con políticas. Alcanzaremos a ver una vía estratégica más antes de las 12. Perfecto. Bueno, aquí dentro de las actividades que se propone, o que propone la guía de implementación, las acciones propuestas por la guía de implementación para esta vía estratégica 2 en temas de política y temas legales, es también tener un grupo de trabajo, ¿ya? Un equipo interinstitucional que aborde estas materias, que haga todos los levantamientos de la situación actual y que defina hojas de ruta para ir abordando las problemáticas que se identifiquen, hacer una evaluación del marco legal y de políticas existentes, ¿no? Y aquí también entra lo que decía Sergio, o sea, hay una ley de datos abiertos, pueden haber otras políticas, la ley de transparencia en Chile también es un tema porque impone ciertas obligaciones a los organismos para entregar la información que producen, ¿no? Entonces, se propone aquí conocer este entorno de políticas, no solamente las geoespaciales, sino que otras que estén conectadas, ¿no? Realizar este análisis de brechas y oportunidades para, en el fondo, tener un abanico de posibles políticas e instrumentos legales que permitan abordar estas brechas y oportunidades. O sea, si hay un tema relacionado, por ejemplo, con el licenciamiento y hay déficit de disposiciones para los temas de licenciamiento de información geoespacial, que se definan cuáles son los instrumentos ad hoc que permitan avanzar en el problema. Análisis de la situación sobre los derechos de propiedad intelectual, privacidad y protección de datos e información confidencial, ¿no? Es otra de las acciones que plantea la guía de implementación en esta materia. Y también revisar cuál es el impacto de políticas o legislaciones relacionadas, ¿no? Lo que tiene que ver con gobierno electrónico, con datos abiertos, políticas públicas relacionadas con innovación y otras que se puedan identificar, ¿ya? Así que esto es con respecto a la vía estratégica 2, y lo que tenemos acá en la pantalla es un ejemplo de una de las matrices que pone a disposición la guía de implementación, en este caso, para realizar un análisis de brechas en estas materias. Y lo que se hace aquí es desagregar las problemáticas en temas, ¿no? Hay temas relacionados con la recopilación de los datos, con el almacenamiento de los datos, con la protección de los datos, con el intercambio de los datos, con los acuerdos de licenciamiento, ¿no?
Entonces, se tabulan como las capacidades actuales con respecto a cada uno de estos temas, cuál es la situación deseada, ¿ya? Por ejemplo, si no hay una política de protección de datos, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuáles son las brechas para desarrollar para caracterizar esta capacidad? Y también las posibles estrategias. ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar y pasar desde la situación actual a la situación esperada, ¿no? Entonces, este es uno de los formatos que hay en la guía de implementación, y aquí en el caminito aparecen con letras café todos los instrumentos de apoyo para las distintas evaluaciones y sistematización de información que hay que ir haciendo, ¿no? Ok. Sergito. Sería bueno poner la anterior, la primera, la anterior, la de gobernanza. Acá, claramente, nosotros estaríamos en el punto 4. Nuestro punto de inicio sería el punto 4, ¿no? Creando el plan de acción. Diría el 3,6. No, porque estamos arriba, estamos en la estrategia de gestión de información geoespacial. Ajá. O sea, estamos ahí. Claro. Ok. Y no, esto como para socializar con la gente, si estamos de acuerdo que dónde estamos. Está bueno pensar en este ejercicio para cuando tenga que ser mañana en qué lugar se ve cada jurisdicción, ¿no? Entonces, no es menor el tema de interpretar bien la ruta para saber dónde uno está parado. En el de política, el próximo. Y en este, ¿dónde estamos parados? Este está más difícil. Lo planteo para que lo tengamos como ejercicio mañana. Creo que estamos parados como algunos entre 2 y 3, algunos entre 4, porque lo de licencia geoespacial el Grupo Institucional lo tiene hecho, o tiene un primer inicio, oportunidades. Lo que nos pasa es que cada 4 años hay que volver a hacerlas, las oportunidades y el análisis. Pero está bien hacerlas está bien hacerlas cada 4 años. No, por eso cada 4 años hay que volver a replanificar. Gracias. Y después hay un salpicado de un poquito de todo hasta del 5 al 6. No sé qué opina el resto. No muerde el micrófono, ¿no? Si quieren. Sí. Yo creo que este punto... Claro. Y yo creo que está bueno también acercar más la parte de datos abiertos, que tiene mucho de esto armado ya, como vos decías bien, que nos puede simplificar el camino y especialmente en lo que marcabas antes de la interoperabilidad geográfica, de cómo disponer los datos y los procedimientos de anonimización de datos siguiendo un poco el lema de ética de información geográfica e interrelación, que eso está bastante avanzado y es como una cosa básica en datos abiertos y para nosotros por ahí un poco más compleja. Que hay normativas de datos también que se están discutiendo, no necesariamente datos geoespaciales, sino datos, esos también hay que tenerlos presentes para la discusión, ¿no? Y yo creo que es súper relevante esto y que eso es la riqueza de estos talleres y esta discusión, es entender que lo que decía, me marcaba muy bien Álvaro al principio, es que esto no es un palabra santa, sino que es porque cada realidad es diferente. Entonces se van a encontrar en unas cosas en un principio, en otras va a haber que reverlas y que es bueno reverlas cada cierto tiempo porque tienen que responder efectivamente a las estrategias también que tiene en este caso el gobierno. O sea, y también
las prioridades y las estrategias de los gobiernos van cambiando permanentemente. Por tanto, uno también tiene que ir reviendo eso. Sí, gracias, Sofi. Y yo creo que este punto, esta vía estratégica, querido Sergio, yo creo que es menos lineal, y, o sea, tiene menos como la connotación de un camino con distintos hitos. Yo creo que la parte de evaluación inicial es una etapa, pero ya lo que tenemos entre básicamente el 3 y el 6 son distintos temas, ¿no? Son distintos temas para poner el foco. Entonces, yo creo que más que poder identificar dónde estamos, es como decir, de esto que está acá, ¿qué es lo que necesitamos de acuerdo a las cosas que nos están pasando? Y decir, bueno, tenemos que meternos eventualmente en el tema de los derechos de propiedad intelectual, tenemos que revisar algunos puntos relacionados con privacidad, eventualmente, no sé, a lo mejor el licenciamiento no es una prioridad, qué sé yo. Pero lo que quiero decir es que aquí no hay como una... En la parte de gobernanza sí, hay cosas que son como predecesoras de otras, que son un requerimiento para que lo otro pueda ocurrir. Yo creo que aquí esto funciona de una manera un poquito más... pueden ser ejes de trabajo paralelos, o ir tomando temáticas en paralelo. Pero que son normativas más bien de tipo generales, que tal vez uno puede ajustarse, o como recién hablábamos aquí con Luz, como que es medio tácito por ahí en cómo uno puede ajustarse, ya sea, por ejemplo, el dato de información sensible. Nosotros compartimos información y respecto a la información sensible, en realidad hay otra normativa provincial donde nosotros, cuando observamos, es justamente lo que nosotros necesitamos. Entonces no necesitamos una legislación específica, sino adherirnos a ello. Entonces, si yo empiezo a mirar, tenemos cosas en el 1, tenemos cosas en el 2, cosas en el 5, y después hay un montón de otras cosas que nos faltan. Pero es como, es menos, como decía, es más salpicón que un eje lineal y un caminito específico para seguir. No, un comentario nada más, es parte de una opinión en función de lo que he leído también de esta vía estratégica, ¿no? Me parece que en este tema, bueno, está muy relacionado en IDERA con el grupo de trabajo de marco institucional, que, bueno, se puede reforzar, recién decíamos acá, por ejemplo, con especialistas específicos, abogados, que entiendan de los marcos legales, ¿no? En este aspecto me parece importante ese análisis de brecha que mostraste. Entiendo que cada una de las vías estratégicas tienen distintas herramientas. Ese análisis de brecha es muy interesante para ver qué tenemos, hacia dónde vamos, qué nos falta. Y bueno, como decían recién otras personas, me parece importante, digamos, hacer un análisis a nivel nacional, pero también a nivel provincial, de las normas legales asociadas con la gestión de la información geoespacial. En forma directa pueden haber, digamos, normativas para la IDE como nodo provincial, que hay normativas que ya están definidas en algunas provincias. También está la ley de IDERA en desarrollo, pero también hay normativas relacionadas, como por ejemplo el tema de transparencia de datos, el tema de ecosistemas digitales. Entonces, este grupo de marco institucional quizás puede leer esta vía estratégica como para resignificar el trabajo que viene haciendo, estructurarlo en función de las herramientas que propone el IGIF y poder definir, ya sea a través de ese análisis de brecha o a través de una matriz legal que utilizan generalmente los abogados para hacer un estudio de toda la normativa sobre una temática, o alguna otra herramienta, me parece a mí. Pero en realidad está bueno poder estudiarlo a las distintas jurisdicciones, ¿no? Fundamentalmente también provincias, porque hay provincias que están avanzadas y otras que no. Entonces las que no están avanzadas pueden tomar las mejores prácticas y así seguir avanzando. Es una opinión nada más.
Muchísimas gracias. Hay otra intervención más por ahí al fondo. Gracias, hola. No, un poco siguiendo lo que decía Luis, me parece una estrategia interesante. Tenemos varios, cada uno maneja distintas temáticas. En el caso nuestro, información o datos estadísticos con sus leyes propias de secreto estadístico. Y esto le pasa a todos los que estamos en cada ambiente, también tienen leyes propias. Y lo que nos falta es cómo colar, cómo meter el tema espacial dentro de todas nuestras temáticas y cómo meter el tema jurídico. Todas nuestras áreas jurídicas no conocen del tema espacial. De hecho, nos ha pasado, al menos nuestra experiencia en INDEC, es acercarle la ley de IDERA a la gente de jurídicos y no encontrar que nada le genere ruido, pero porque no tiene el conocimiento y no sabe cómo puede impactar eso en la ley de secreto estadístico o en las diferentes publicaciones temáticas del INDEC. Y creo que un poco eso nos pasa en todos los organismos. Por ahí acá nos juntamos los temáticos que trabajamos con información geoespacial propiamente dicha, pero nos falta que la gente de legales se sume a, no sé si se sume a estas reuniones, pero tenga una capacitación específica para entender cómo abordar el tema geoespacial. Nos pasa lo mismo con todo lo que es licencias, datos abiertos. Por ahí datos abiertos lo maneja el área de informática o de comunicación y no lo cruzan con lo geoespacial. Entonces hay una cosa de empezar en los diferentes institutos a que la dimensión espacial se vaya colando y cruzando de forma transversal las distintas áreas de producción de información y específicamente todo lo que es licencia y toda la parte legal. Para el día que lleguemos a la ley, que estamos como cada vez más cerca, bueno, que no genere ruido en ningún lugar y que cada uno sepa cómo apropiarse de esa ley y publicar y compartir información y tener información accesible, cumpliendo con la ley que esté considerando ya toda la información geoespacial que produce cada organismo. Sí, muchas gracias, queridos, por los comentarios. Bueno, yo creo que el plan estratégico tiene ahí una casita para este tema, que es la vía estratégica número 2, y creo que el ejercicio es, en el fondo, verificar y un poco asegurarse de que estos elementos queden en la hoja de ruta, ¿no? Entiendo que el cuestionario que vamos a estar trabajando mañana aborda este punto, así que en el fondo va a haber un espacio para la discusión, y yo creo que son súper importantes las notas que se puedan tomar para que queden registradas como propuestas de acciones, ¿no?, que se pueden llevar a cabo en los 3 niveles, ¿no?, en lo que es federal, de provincia y también municipio. Así que yo creo que estas intervenciones son una muy buena augurio de lo que vamos a discutir mañana en las mesas. Así que, no sé, don Sergito, si quiere ya hacemos el break. Si ya terminamos esta vía, hacemos un corte hasta la 1 y algo, no mucho más. Vamos a ir al casino de suboficiales, ahí tenemos preparado. ¿De oficiales? El casino de oficiales, para que ahora nos vamos a ir guiando para comer algo, para que no se nos dispersen. Y después volvemos y haremos un corte tipo 3 y algo para los que se quieran ir, pero a las 4 o previo a las 4 vamos a transmitir el partido de acá para los que los quieran ver. Vamos a tener la transmisión del partido acá, los que vinieron con camiseta argentina, no hay ningún problema. Acá vamos a ver el partido pantalla gigante, así que para los que no lleguen después de las 3 y pico a un lugar donde puedan ver el partido, tenemos ya previsto que podamos ver el partido acá. Está todo bien el taller, no nos dimos cuenta de la fecha, es difícil de acomodar, pero el partido es el partido. Álvaro, vos sabrás entender. Yo entiendo que no están en estas instancias, así que, pero no importa. Así que, pero yo sé que Álvaro va a echar por la Argentina y Sofía también. Así que... Mi hijo se viene a estudiar a Buenos Aires en marzo, así que vamos a tener un vínculo estrecho con Argentina, vamos a ir gritando
por Argentina. Así que hay razones potentes. Y después voy al obelisco. Obvio, de acá al obelisco. De acá vamos todos al obelisco. Así que bueno, quería comentarles eso para que se extiende 3 y pico, pero el que no llega, vamos a transmitir el partido acá, pues yo tampoco me lo pienso perder y no llego a mi casa, así que vamos a ver todo el partido acá, en pantalla gigante. Así que, bueno, nos vamos a comer algo y volvemos a la 1 y pico. Gracias.